nacimiento del Dios Sol por el nacimiento de Jesús. Pero en ningún momento están adorando a Jesús. Siguen adorando al antiguo Dios Sol. ¿Estamos claros en eso, hermano? Usted tiene que tenerlo claro. Porque a usted le preguntan y dicen, no, es que como al pastor no le gusta. No. Usted puede en su casa, hermano querido, celebrar lo que usted quiera. Pero mi tarea es enseñarle la palabra y usted tiene que saber dar una razón de lo que usted cree. Sigamos, por favor. ¿Qué es pagano? Del latín paganus significa aldeano. En el latín significa eclesiástico. Adquirió el significado de gentil por la resistencia del medio rural a la cristianización. También pagano se dice de los idólatras y politeístas, especialmente de los antiguos griegos y romanos, tomado de estos diccionarios. Sigamos. Muy bien, ¿qué dice la Biblia? Para que usted se vaya ubicando de dónde surgió esto. Apocalipsis 17 del 3 al 5. Leemos a una sola voz. 2, 3. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz lleno de oro, lleno de abominaciones de su fornicación, y en su nombre escrito un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Sigamos. Miren los colores que usaba, sus 2 colores predilectos. De aquí surge la Navidad: escarlata, que es el rojo, y púrpura, que son sus colores dorados. Esa, ¿quiere conocer la gran ramera? Se la presento. Esos son los colores favoritos, según dice el libro de Apocalipsis. Siga la otra. Tiene un cáliz en su mano, la gran ramera. Allí está el cáliz, la copa con la que han bebido los reyes de la tierra. El hombre que está ahí, no se ve bien clara su imagen, fue uno de los presidentes del Banco Mundial, que fue a recibir del cáliz del Papa un traguito de bendición, ¿verdad? Y dice que la gran ramera tiene un cáliz en su mano. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Sigamos, por favor. Entonces, esto es un misterio religioso. Vamos a hablar de los orígenes de este misterio. Hasta aquí todos estamos atentos. Amén. Amén, hermanos. Por allá arriba todos atentos. No los alcanzo a ver, pero me avisa si uno se me está durmiendo. Génesis 10:1 dice: estas son, porque dicen que tenía la gran ramera un misterio. Digan conmigo, un misterio. Vamos a revisar el misterio de la gran ramera. ¿De dónde surge? Génesis 10:1 dice: estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. En el mismo capítulo 10, versículo 8 dice: y Cus, estamos hablando de la línea de Cam, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Versículo 9 dice: este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino. ¿Cuál fue el comienzo de su reino, hermanos? ¿Cuál fue entonces el primer rey de Babel? ¿Cuál fue el primer rey de Babel? Nimrod. Ahora, cuando usted encuentra vigoroso cazador, sigamos para que vea cuando dice que era vigoroso. Es la palabra Gibor. Nimrod es el primer hombre que se atreve a oponerse a Dios, porque el verdadero Gibor se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Porque Gibor habla de vigoroso, pero dice, implicación, guerrero, tirano, esforzado, fuerte, gigante de gran vigor, hombre poderoso. Bueno, ahí lo describe. Pero usted se pone a revisar en la historia secular y encuentra que cuando dice que era vigoroso cazador delante de Jehová,
En varias versiones dice vigoroso cazador en oposición a Jehová. ¿Sabe por qué? ¿Qué hacía él? Este hombre cazaba vidas. ¿Sabe usted cuál era el trofeo de Nimrod? Era cazar personas y sacarles el pellejo entero, desollarlo. Era lo que había para él. ¿Por qué Dios lo aborrecía? Porque mientras Dios amaba a la humanidad, este ser satánico desollaba y mataba la humanidad. Sigamos. Fue un principado, el primer rey terrenal. Diga conmigo, un principado. Y recuerde que nuestra lucha es contra los principados. Sigamos. Babel significa confusión, incluido Babilonia y el imperio babilónico. Ahora, Nimrod era un hijo de Cus. Nimrod también significa rebelión, anarquía y rebelde. Nimrod se refiere al dios babilónico Ninurta. Ese era un dios babilónico llamado el arquero. Los reyes de Babilonia del tercer milenio tomaron su título de reyes del mundo. Por eso era que Nimrod, cuando hablo del tercer milenio, estoy hablando antes de Cristo, para que se ubique, ¿verdad? Del tercer milenio antes de Cristo. Entonces, este hombre Nimrod estaba en oposición a Dios porque él creía que él era el rey del mundo. Pero el Salmo 24 dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Sigamos. Entonces, Nimrod era un sacerdote de idolatría diabólica y de atrocidades de la peor clase, como la que describí, despellejar a sus víctimas. Nimrod era el rey sacerdote de Babilonia. Llegado un momento murió, pero de acuerdo a las leyendas, hermano, escuche, su cuerpo fue cortado en pedazos y quemado, y los pedazos, o sea, ya las cenizas, fueron enviadas por toda la tierra, porque Nimrod decía que aún después de muerto él iba a gobernar sobre toda la tierra. Un anticristo antiguo, ¿verdad? Porque le repito, el rey de toda la tierra es Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. Sigamos. Pero aun cuando Nimrod había muerto, la religión babilónica que él impuso, en la cual tuvo una parte tan prominente, continuó y se desarrolló bajo el liderazgo de su esposa. Ahora va a entender por qué el niñito, ya viene el niñito jugando entre flores. No sé a qué niñito, porque ya viene el rey, y él no es ningún niñito, es el rey de reyes y el señor de señores. Amén. Cuidado con esos villancicos, que a quien le cantan es a Nimrod, no le cantan a Dios. Bueno, la esposa siguió con el liderazgo, y después de la muerte de Nimrod, su esposa, llamada Semiramis, lo proclamó como el dios solar, y empezó la fiesta que hablamos del 24 de diciembre, porque decía que ese era el día de la fiesta de su esposo, que había sido el dios sol que había vivido en la tierra. Ahí está una imagen de Semiramis, ¿verdad? Esta mujer más tarde, porque el marido se le murió a temprana edad, Semiramis, adultera, ¿verdad? Una mujer adúltera e idólatra, tuvo un hijo ilegítimo después que murió el marido, y proclamó que su hijo, Tamnus de nombre, no era más sino que el mismo Nimrod que había regresado. Ahí viene la comparación. La reina Semiramis, como un instrumento de Satanás, despiértese, reclamaba que su hijo había sido concebido en forma sobrenatural y que él era la semilla prometida o el salvador del mundo. Diga conmigo, esto fue, repita, esto fue antes de Cristo, mucho tiempo antes. Pero recuerde que a Adán y a Eva se le dijo que un día vendría el Salvador, en Génesis 3:15, eso se sabía. Entonces, ¿qué hace ella? Ella dice que no estuvo con nadie, que sobrenaturalmente quedó embarazada. Amén, hermanos. Y que dio a luz, y que ese hijo que tuvo era
el Salvador del mundo. Pero no solamente era el pequeño el que iba a ser adorado, sino que también la mujer, la madre, porque era igual o más adorada que su hijo. Como podemos ver en las páginas siguientes, Nimrod, que era el padre, Semiramis, ¿verdad?, que era la madre, aunque ya Nimrod no estaba, y Tamnus, que era el niño que había nacido, fueron usados por Satanás para producir una falsa religión que pareciera algo cierto. Muy bien. ¿Se parece o no se parece a la historia del Señor Jesucristo? Que María, sobrenaturalmente, pero es así de verdad, amén, hermanos, fue visitada y tuvo a Jesús. Pues muy bien, la gente sabía la historia de Semiramis. Muchos siglos después, cuando ya está el cristianismo, la gente quería seguir con su fiesta. Y dijeron, lo que hay que hacer es reemplazar. Ya no va a ser Semiramis, sino que va a ser ¿quién? Ya no va a ser Tamnus, sino que va a ser ¿quién? Facilito, ¿verdad? Entonces, la mayoría de la idolatría babilónica es a través de símbolos. Pero bueno, también simboliza a Nimrod por medio de símbolos solares, peces, árboles, columnas y animales. Avancemos. Este sistema de idolatría se esparció de Babilonia a las naciones. ¿Cuándo fue que ocurrió que Babilonia se esparció por todos lados? ¿Alguien recuerda? En la torre de Babel. Génesis 11 habla de eso. ¿Qué pasó? Porque recuerden que el inicio del gobierno de Nimrod fue ¿en dónde? En Babel. Fue Nimrod el que comandó lo de la torre. Entonces, ¿qué hizo Dios? Descendió, confundió sus lenguas y se fueron para todos, porque en todo el mundo hablaban un solo idioma. Pero no crea usted que todo el mundo vivía en el mismo sitio. Los que vivían en Babilonia sabían de esa religión, y al lugar a donde fueron a dar por su lengua, ellos fueron llevando su religión de adoración a la madre y al hijo. Como salían de Babilonia, iban con toda su idolatría y regaron la creencia babilónica en todas las religiones de la tierra. Le voy a mostrar cómo hay señal de que en todas las religiones estaba metido este asunto babilónico. Babilonia fue la madre y precursora de las falsas religiones, idolatría, como dice las escrituras en Jeremías 5:15 y Apocalipsis 18:13. Porque todas las naciones han bebido del vino de su fornicación. Diga conmigo, todas las naciones. Repite, hermano, todas. Bueno, cuando Roma se convirtió en un imperio mundial, es un hecho conocido que Roma asimiló todo, de todo lo que había, lo asimiló de todas las religiones e hizo una sola religión. También asimiló lo de Babilonia. Teniendo todo en cuenta, notamos que fue durante el tiempo del dominio de Roma que nació el verdadero Salvador. ¿Cuántos sabían que Roma gobernaba cuando Jesús nació? Sabemos eso, ¿verdad? Muy bien. Pero ya Roma tenía, ¿qué cosa tenía Roma? Tenía la religión babilónica. Ya sabían del culto de la madre y del niño. Cristo Jesús nació, vivió entre los hombres, murió y resucitó entre los muertos, y a Él sea la gloria. Amén. Pero entonces ascendió al cielo y envió al Espíritu Santo, y la iglesia del Nuevo Testamento fue establecida en la tierra. La verdadera cristiandad estaba ungida por el Espíritu Santo. Diga conmigo, la verdadera. Esos eran llenos. ¿Y sabes qué hacían? Barrían a la idolatría. A donde llegaban decían, eso no es Dios, esto sí es Dios. Ellos iban a cualquier parte y tumbaban la idolatría. Rodeaban las montañas, cruzaban los mares, y eso hizo que mucha gente se convirtiera. Entonces, ¿cómo lo llamaban a ellos en Hechos 17:6? ¿Cómo lo llamaban, hermanos? Los que, ¿qué cosa dice? ¿Sabe usted lo que es trastornar? Diga conmigo, poner patas arriba. Repite, hermano, poner patas arriba. Ellos llegaban y veían idolatría y decían, esto no, y le daban una vuelta. Se comenzaron a hacer intentos
de unir al paganismo con la iglesia, inclusive en los días del Nuevo Testamento. Pero Pablo decía que el ministerio de iniquidad ya estaba obrando, pero la iglesia se cuidaba y no permitía que entrara el paganismo. Amén. Entonces él nos previene que habría de venir la apostasía y que muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Rápidamente, manos a los oídos, y diga conmigo: en el nombre de Jesús, yo declaro que estas puertas están cerradas a la voz de cualquier doctrina de demonios. Mis oídos solo oirán la voz de Dios, en el nombre de Jesús. Dale un aplauso para el Señor. Amén. Recuerde que el problema era, diga conmigo, escuchando. Ese es el problema, escuchando a espíritus engañadores. Muy bien, y empezamos con el culto a la madre y el hijo. Uno de los ejemplos más sobresalientes de cómo el paganismo babilónico continúa hasta nuestros días puede verse en la forma que la iglesia romana inventó el culto a María. Inventó el antiguo culto de la diosa madre de Babilonia. ¿Cómo se llamaba esa señora? ¿Cómo se llamaba ella? Semiramis. Semiramis. Después de la muerte de Nimrod, su adúltera esposa dijo que había tenido un hijo sobrenaturalmente y proclamó que un Dios hijo, que era Nimrod mismo, su líder, que había renacido, y que tanto ella como su hijo eran divinos. Para nosotros ella era una loca y su hijo era un sin par. Pero la gente le creyó el cuento, porque a la gente le gusta creer el cuento. Muy bien, esta historia era ampliamente conocida, de que Nimrod había vuelto a nacer. ¿Estamos de acuerdo en eso, mis hermanos? Amén. Entonces, era muy conocida en la antigua Babilonia y se desarrolló el culto de la madre y el hijo. Numerosos monumentos de Babilonia muestran a la diosa madre Semiramis con su hijo Tamnus en brazos. Eso tiene siglos de siglos. Mucho antes de que Cristo naciera, ya aparecen unas imágenes de piedra de una mujer con un niño, así como se presenta aparentemente a Cristo. Pero esto es desde mucho antes. Diga conmigo: Babilonia. Sigamos. Ahora, cuando el pueblo de Babilonia fue disperso en varias áreas de la tierra, llevaron ese culto. Eso explica por qué todas las naciones en los tiempos pasados adoraban a la Divina Madre y a su Hijo de una u otra forma, aún siglos antes de que el verdadero Salvador hubiera nacido. Por ejemplo, ellos iban y se establecían en Europa y ahí hablaban de la Madre y del Hijo. A todo lugar hablaban. Mire qué tremendo. Gente que cree en una mentira, habla de esa mentira. Hermano, usted tiene una verdad, usted tiene que hablar de esa verdad. Jesucristo es el Señor. Amén. Sigamos. En los diversos países donde se extendió este culto, la madre y el hijo eran llamados de diferentes nombres debido a la división de lenguajes que hubo en Babel. Pero la historia básica seguía siendo la misma. Por ejemplo, entre los chinos a la diosa madre la llamaban Sigmo o Santa Madre, y se la presenta con un niño en brazos, sino que ahí es una china. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Se ha escuchado la churrona, la morena, la chola, la no sé cuánto. Se ha escuchado, ¿verdad, hermano? Amén. De acuerdo al lugar, le ponen una con un niño en brazos. Entonces, y con rayos de gloria en su cabeza. Los hermanos veneraban a la Virgen Erta. En